Si tuvieras que elegir un equipo para cambiar el mundo, ¿a quién elegirías? ¿A los más inteligentes? ¿A los más ricos? ¿A los más influyentes? Y si te dijera que Jesús, al elegir los pilares de su iglesia, ignoró todos los currículums y fue a la orilla de un lago, a una oficina de impuestos y entre rebeldes políticos para encontrar a sus hombres? ¿Cuál era el secreto de Jesús? ¿Qué vio él en un pescador impulsivo, en un traidor a su nación y en un grupo de hombres comunes y llenos de fallas? ¿Cómo transformó a este equipo disfuncional e improbable en la fuerza que pondría el mundo de cabeza en una sola generación? Este mensaje es para ti que te miras al espejo y solo ves a una persona común. Alguien con un pasado complicado, con un temperamento difícil, lleno de dudas y miedos. ¿Tú qué piensas? Dios nunca podría usarme. La historia de la transformación de los 12 es la historia de Dios para ti. Es la prueba definitiva de que el criterio de Dios para el llamado no es tu capacidad actual, sino tu disponibilidad futura. Al final de este video, desvelaremos las 3 etapas del currículum de entrenamiento de Jesús para sus discípulos, un método que él todavía usa hoy, y cómo su mayor fracaso, el abandono en la cruz, se convirtió en el punto de partida para su mayor misión. Sean bienvenidos a la escuela de discipulado más exclusiva y transformadora de la historia. El maestro es Jesús y los alumnos somos nosotros. Vamos a descubrir su secreto para ver oro en medio del barro. Quédate conmigo, pues estás a punto de entender que Dios no busca perfección. Él busca potencial. El mundo ordinario de los 12 era el de la vida común en la Galilea del primer siglo. Eran pescadores como Pedro y Andrés, hombres de trabajo duro y poca educación formal. Eran recaudadores de impuestos como Mateo, considerados traidores por colaborar con Roma. Eran celotes como Simón, rebeldes políticos que soñaban con una revolución armada. Eran hombres comunes, con sus rivalidades, sus ambiciones y sus rutinas. Josías era un rey, Nabucodonosor, un emperador. Los 12 eran nosotros. Personas comunes, ocupadas con sus trabajos, sus familias y sus problemas. El llamado de Dios no es solo para los que están en los púlpitos, sino para los que están en las barcas de pesca, en las oficinas, en los talleres. ¿Dónde estás tú en tu mundo ordinario? La vida de David como pastor antes de ser llamado nos recuerda que Dios siempre encuentra a sus elegidos en medio de su vida cotidiana y fiel. ¿Crees que Dios puede entrar en tu rutina hoy y llamarte a una aventura extraordinaria exactamente como eres? La aventura comienza con 2 de las palabras más poderosas jamás dichas. Sígueme. Jesús camina por la playa y le dice a Pedro y Andrés: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ve a Mateo en su oficina de impuestos y le dice simplemente: Sígueme. El llamado no vino con un plan de carrera detallado o una lista de beneficios. Vino con una invitación a una relación y una promesa de transformación. Elías llamó a Eliseo con un manto. Jesús llamó a los 12 con una palabra. El llamado de Dios es siempre una invitación a dejar lo que estamos haciendo para estar con quien Él es. Él no dijo: cambien su comportamiento y luego síganme. Dijo: síganme y yo los haré. La transformación es obra suya. ¿Estás dispuesto a seguir incluso sin saber todos los detalles? El llamado de Abraham: vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. El destino se revela en el camino, no antes de él. La obediencia al llamado precede a la claridad de la misión. Comenta: yo sigo, si aceptas la invitación de Jesús para un viaje de transformación en tu vida. La negativa al llamado de los discípulos no fue un no inicial, sino una serie constante de fallas, dudas e incomprensiones a lo largo de 3 años. Discutían sobre quién era el mayor. Intentaron impedir que otros usaran el nombre de Jesús. No entendían sus parábolas. La madre de Santiago y Juan pidió los mejores lugares en el reino. Demostraron falta de fe ante la tormenta.
Su negativa era la constante lucha de su naturaleza humana contra la naturaleza divina del llamado. Moisés dudó de su capacidad para hablar. Los discípulos dudaron del poder de Jesús, de su misión e incluso de sí mismos. Eran lentos para aprender y rápidos para olvidar. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces, aún siguiendo a Jesús, tropezamos, dudamos, actuamos por egoísmo? El viaje del discipulado es un viaje de fallas constantes cubiertas por una gracia aún más constante. La impaciencia de Moisés al golpear la roca en lugar de hablarle nos recuerda: incluso los más grandes líderes fallan en el proceso. La cuestión no es si vamos a fallar, sino cómo manejamos nuestras fallas. Yo solía frustrarme mucho con mis propias fallas en la vida cristiana, pero leer sobre los discípulos me dio esperanza. Si Jesús tuvo paciencia con ellos, tiene paciencia conmigo. El encuentro con el Maestro fue la vida misma con Jesús. Durante 3 años tuvieron un seminario teológico ambulante. No solo escucharon sus sermones, lo vieron vivir. Lo vieron sanar a los enfermos, alimentar a las multitudes, calmar la tormenta, perdonar a los pecadores y confrontar a los religiosos. El método de Jesús no era el aula, era la vida. Eliseo sirvió a Elías, los 12 vivieron con Jesús. El secreto de la transformación no es solo la información, es la asociación. Es estar cerca del Maestro, observando, escuchando, aprendiendo. Hoy, nuestro encuentro con el Maestro ocurre de la misma manera, a través de su palabra, la oración y la comunidad. La relación de Moisés con Josué, su siervo, que siempre estaba con él, nos enseña: el verdadero liderazgo se forma en la proximidad, no a distancia. Si deseas una relación más profunda y práctica con Jesús, sigue este canal y comenta: Mi Maestro. Cruzan un umbral importante cuando Jesús los envía por primera vez, de 2 en 2. Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Los saca de la posición de meros alumnos y los pone en la posición de aprendices prácticos. El umbral fue la transición de observar a hacer. Jesús no esperó a que fueran perfectos para enviarlos, los envió en medio del proceso. ¿Cuál es tu campo de entrenamiento? ¿A dónde te está enviando Dios hoy para practicar lo que has aprendido, aunque no te sientas 100% listo? El envío de los 70 discípulos, que también regresaron maravillados con el poder que operaba a través de ellos, nos muestra: la fe crece en la práctica, la autoridad se desarrolla en el ejercicio. Toca la pantalla ahora o escribe "enviado a servir" para declarar tu disposición a ser usado por Dios, incluso en tu proceso de aprendizaje. Su viaje está lleno de altibajos. En un momento, Pedro, su aliado más vocal, tiene la mayor revelación: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo elogia, pero momentos después, cuando Jesús habla de su muerte, el mismo Pedro se convierte en un enemigo del propósito de Dios, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús lo reprende duramente: Quítate de delante de mí, Satanás. La prueba era alinear sus mentes con el plan de Dios, no con la lógica humana. La prueba constante de los discípulos era entender lo que significaba un Mesías sufriente. Querían un rey, no un cordero. Eran aliados en la confesión, pero enemigos en el entendimiento de la cruz. ¿Cuántas veces somos así nosotros también? Amamos a Jesús, pero nos resistimos al camino de la cruz, del sacrificio y de la renuncia en nuestras vidas. La lucha de Jacob con el ángel, donde tuvo que ser quebrado para ser bendecido, nos recuerda: los discípulos necesitaban que sus expectativas fueran quebradas para poder recibir el verdadero reino. Si fallaban tanto incluso con Jesús a su lado, ¿qué pasaría cuando Él fuera quitado? La noche más oscura de sus vidas estaba por llegar y expondría la profundidad de su debilidad.
¿Alguna vez has tenido un momento de gran revelación espiritual seguido de una gran falla o incomprensión? La oscuridad desciende sobre ellos en la noche en que Jesús fue traicionado. Uno de ellos, Judas, se convierte en el traidor. En Getsemaní, los tres más cercanos duermen en lugar de orar. Cuando llegan los soldados, todos ellos, según Mateo 26, dejándole, huyeron. La oscuridad fue el colapso total de su valentía, de su lealtad y de su comprensión. El equipo que debía cambiar el mundo se deshizo en una sola noche de miedo. La agonía de Jesús en Getsemaní fue intensificada por el fracaso de sus amigos. La oscuridad para los discípulos fue la confrontación con su propia cobardía. Fue el momento en que todas sus promesas de lealtad se demostraron vacías. La negación de Pedro, el clímax de este fracaso colectivo. El líder del grupo negó conocerlo 3 veces. El fondo del pozo es el lugar donde muere nuestra autoconfianza, y es solo allí donde la verdadera gracia puede comenzar a operar. Si alguna vez te has sentido como un fracaso total en tu fe, dale me gusta a este video ahora, pues la historia de su restauración es la esperanza para la nuestra. La prueba suprema fue la crucifixión. Mientras Jesús sufría, ¿dónde estaban los 11? Escondidos, atemorizados, desilusionados. Aquel que pensaban que era el rey estaba muriendo como un criminal. Su esperanza, su entrenamiento de 3 años, todo parecía haber terminado en una derrota humillante. La prueba era: ¿sobreviviría su fe a la aparente muerte de su maestro y de sus sueños? David fue abandonado por sus hombres en Siclag. Jesús fue abandonado por sus discípulos en la cruz. La prueba suprema de nuestra fe ocurre cuando Dios parece estar en silencio, cuando la promesa parece haber muerto. Los discípulos en el camino a Emaús, tristes y confundidos, diciendo: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La mayor prueba es la muerte de nuestras expectativas para que las promesas de Dios puedan resucitar. Su debilidad fue expuesta para que nunca más confiaran en sí mismos, sino solo en el poder que vendría después de la resurrección. Repite conmigo: mi mayor debilidad es una oportunidad para la gracia de Dios. La recompensa, el giro de toda la historia, es la resurrección. Jesús no los abandona en su fracaso. Él regresa. Se les aparece en la habitación cerrada, mostrando sus manos y su costado. No los reprende, les da paz. Encuentra a Pedro en la playa y lo restaura con amor, 3 veces. La recompensa no fue solo ver al Maestro vivo, sino experimentar su gracia restauradora que no toma en cuenta sus fallas. El hijo pródigo recibiendo el anillo y las vestiduras nuevas. Los discípulos recibiendo la paz y una nueva comisión. La recompensa del viaje del discipulado es la gracia que nos encuentra en nuestro peor momento y nos restaura para nuestro mayor propósito. La restauración de David después de su pecado nos recuerda: Dios es un experto en restaurar a aquellos que fallan, pero que tienen un corazón que se vuelve a Él. ¿Y las 3 etapas del entrenamiento de Jesús? Primero, ven y ve. 2, ven y sigue. Tercero, ven y muere. Y ahora vendría la 4ª y última etapa. Comenta gracia que restaura para celebrar al Dios que nos da nuevas oportunidades. El camino de regreso es el comisionamiento final, la 4ª etapa. Id y haced. Después de 40 días con ellos, enseñando sobre el reino, Jesús los lleva al Monte de los Olivos y les da la gran comisión. No elige un nuevo equipo, envía a los mismos hombres que lo abandonaron, pero ahora no irían en su propia fuerza, irían con la autoridad del Cristo resucitado y con la promesa del poder del Espíritu Santo. Moisés, después de 40 años en el desierto, vuelve a Egipto con una nueva autoridad. Los discípulos, después de 40 días con el Cristo resucitado, son enviados al mundo con una nueva misión. Su viaje de regreso no es a su antigua vida, sino a una nueva dimensión de propósito. La comisión de Isaías, que solo vino después de que fue purificado, nos enseña:
El comisionamiento eficaz siempre sigue al quebrantamiento y la restauración. La resurrección de la misión y del carácter de los discípulos ocurre el día de Pentecostés. Los hombres que se escondieron con miedo ahora predican con una audacia que sacude a Jerusalén. Pedro, el negador, se convierte en el predicador que lleva a 3,000 a la conversión. El equipo disfuncional resucita como el cuerpo de Cristo en la tierra, la Iglesia, unida, poderosa e imparable. El valle de los huesos secos de Ezequiel, que se convierte en un ejército. Los discípulos desilusionados que se convierten en el ejército de Dios. La resurrección de ellos fue el cambio de su fuerza humana por el poder del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo fue la garantía de la victoria. Pentecostés fue la distribución del poder de esa victoria a su iglesia. La historia de los 12 es la prueba de que la resurrección no es solo un evento, es un poder que transforma a las personas. El elixir, el secreto eterno de la transformación de los 12, es este. Jesús no elige a personas preparadas, elige a personas dispuestas. No busca habilidad, busca disponibilidad. El elixir es su proceso de discipulado, que implica llamado, entrenamiento en la vida real, permiso para fallar, gracia para restaurar y poder para comisionar. El secreto no estaba en los discípulos, el secreto estaba en el Maestro. La lección de Josías fue el poder de la palabra. El elixir de los 12 es el poder del proceso. Nos enseñan que la transformación no es un evento, es un viaje, y que el maestro alfarero nunca se rinde con el barro en sus manos. La Gran Comisión es un llamado para que hagamos con otros lo que Jesús hizo con los 12. El elixir no es para ser guardado, es para ser multiplicado. Amigo, mira tu vida, tus fallas, tus debilidades, tu pasado. ¿Te sientes como Pedro, impulsivo e inconstante? ¿Como Tomás, lleno de dudas? ¿Como Mateo, con un pasado del que te avergüenzas? Gran noticia, tienes el perfil exacto que Jesús busca. Nunca me sentí calificado para el ministerio. Miraba mis fallas y pensaba, ¿quién soy yo? Pero la historia de los 12 me liberó. Entendí que Jesús no estaba esperando que yo fuera perfecto para usarme. Estaba esperando que yo fuera honesto sobre mis imperfecciones y dependiente de su poder. Jesús no te está llamando a ser una estrella, te está llamando a ser un discípulo. Y ser un discípulo significa estar en un proceso constante de ser moldeado, quebrado y rehecho por Él. Deja de permitir que tus fallas te descalifiquen. Tus fallas son en realidad tu calificación para su gracia. El Espíritu de Dios está pasando sobre esta generación y diciendo, no estoy buscando gigantes de fe, estoy buscando personas comunes que me den sus 5 panes y 2 pececillos. No estoy buscando oradores elocuentes, estoy buscando corazones disponibles. Hay un llamado de sígueme siendo liberado sobre ti hoy, no para lo que eres, sino para lo que Él te hará ser. El viaje de los 12, de hombres comunes a pilares de la fe, es la mayor prueba de que el poder del cristianismo no está en la calidad de los seguidores, sino en la infinita gracia y poder del líder. Él todavía está llamando a pescadores, recaudadores de impuestos. Él te está llamando a ti. Si este mensaje te dio esperanza y te hizo ver tu propio potencial a los ojos de Dios, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque nuestra misión es ayudar a equipar a los santos para la obra del ministerio. Que la promesa de Jesús a Pedro se haga real para ti. Él te ve no solo como eres, Simón, sino como serás por su gracia. Pedro, la roca. Comparte este video con alguien que necesita oír que Dios quiere usarlo. Vamos a difundir este mensaje de esperanza y potencial. Y comenta abajo, hecho para cambiar el mundo, para declarar que aceptas el proceso de transformación de Jesús. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19